La concesión sería por un periodo inicial de 20 años y habría una opción de extensión por parte de la ACP. Y estamos, ahorita mismo, el calendario, lo que estamos viendo es un contrato ya hacia finales del año 26. Para licitar. Correcto. Una adjudicación ya al final del año 26. Así es, amigos oyentes, era Víctor Vial, el vicepresidente de Finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá, quien daba detalles de lo que se le planteó a estas empresas en la reunión donde se les habló sobre el proyecto de construir un puerto en Corozal y otro en Telfers por parte de la ACP. Vale anotar aquí que esto es un primer acercamiento, ¿no? Y participaron, como decía, representantes de distintas empresas portuarias y también navieras. Entre las portuarias, por ejemplo, APM Terminals, que es el brazo portuario de Maersk, que opera en Panamá y es una de las primeras, uno de los primeros clientes del Canal de Panamá. También COSCO Shipping Port, que es de China, CMA Terminal, CMA CGM, que es una empresa naviera y de transporte de contenedores francesa. Creo que está entre las terceras más grandes del mundo. También DP World, que es una empresa logística y su sede está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Era un grupo de empresas, como decía, de 19, las que estuvieron en esa reunión, y es un primer acercamiento. Posteriormente creo que tienen un tiempo de 30 días para analizar lo que se les propuso. Pueden solicitar aclaraciones o reuniones con la ACP. Posteriormente tienen que hacer una precalificación y luego una selección de los que irían a la licitación. Vamos a tener unos primeros comentarios sobre esta propuesta de don Carlos Ernesto González de la Lastra. Don Carlos ocupó la Secretaría de la Autoridad Marítima de Panamá por allá por 2008. Además, ha estado muy de cerca con el tema de la estrategia marítima y también viendo los modelos de puertos, ¿no? El tipo de puertos que se operan en distintos países. Le comentaba a don Carlos, nuevamente la bienvenida a Radio Panamá y a Infoeconomía. Qué bueno que esté con nosotros, una emisora de cobertura nacional. Nos escuchan en Darién, en Bocas del Toro, en Colón, en provincias centrales, en todos los puntos del país. ¿Cómo ve usted esta propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá o este primer paso de reunirse con empresas interesadas en invertir en terminales portuarias? Bueno, yo creo que es un paso positivo. Obviamente que al no conocer exactamente ubicación de puertos, el tipo de puerto que se va, quién lo va a construir, qué modelo de concesión se va a utilizar. Hay 4 modelos clásicos de concesión. Creo que el que más le conviene a la República de Panamá es el Landlord Port, que hay una inversión importante del sector privado. Tienen el manejo del puerto, pero tiene la supervisión de la autoridad portuaria, en este caso sería la autoridad del canal, donde no pierde realmente los compromisos internacionales como Estado rector de puerto que se obliga a Panamá. Entonces, eso es sumamente importante porque las concesiones que se han dado en Panamá no han seguido un modelo de las 4 clásicas tipos de concesiones. Y por eso estamos en lo que estamos. Hay una situación donde la utilización y el usufructo de la posición geográfica, el resto del país no lo sientes. Sobre todo en el caso del Caribe, donde tenemos 3 operadores portuarios y sin embargo tenemos una ciudad que está completamente destruida, que es la ciudad de Colón, cuando todas las ciudades puertos en el mundo son ricas. Claro. ¿No? Por ejemplo, el caso de Nueva York. El caso de Nueva York, ellos hacen concesiones sobre tipo landlord, donde le dan una parte del puerto, el control del puerto lo tiene el New York Port Authority, ¿no? Le dan una parte, construye el concesionario, le dan una extensión que puede ser de 20 a 30 años, ¿no? Pero la supervisión de la actividad la lleva la Autoridad Portuaria de Nueva York. Y las utilidades son de tal naturaleza
la autoridad portuaria de Nueva York es la que ha financiado las autopistas de Nueva York, los aeropuertos de Nueva York, inclusive las famosas torres que fueron destruidas, las Torres Gemelas. O sea que el puerto participa en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos donde está ubicado el puerto. El modelo de concesión que tenemos ¿es el que no nos conviene o es que ha habido falta de ser más estrictos en la regulación? Quiero decir, la Autoridad Marítima de Panamá, que en todo caso es el que tiene que estar velando porque se cumpla, ¿no?, lo establecido en esos contratos. Bueno, hay que irse a los orígenes de la concesión. Recuerden que Panamá, o sea, el caso de Panamá es único. Panamá, cuando se construye el canal de Panamá, pierde acceso al mar, porque sus dos puertos principales eran Cristóbal y el puerto de Balboa. Eso lo asume la autoridad del canal de Panamá como puertos para utilizarlo en dos líneas. Primero, eran los puertos del canal, no de la República de Panamá. Era para traer todas las mercancías que se requerían tanto para los empleados del canal como para las bases militares. Si Panamá quería introducir a través de esos puertos, era como si estuviera en puertos extranjeros. No tenía ni siquiera control de la parte humana del puerto. O sea, si un marino bajaba sobre el control de inmigración de los Estados Unidos. O sea, nosotros perdimos todo el control y el conocimiento del manejo portuario. Eso hizo que el país no reconociera al mar como la fuente de su propia riqueza. Cuando se firma el tratado, y eso incluía la devolución de los puertos y el ferrocarril, nos encontramos en una situación realmente desesperante. Los puertos estaban dominados por una serie de sindicatos internos de los Estados Unidos que se manejaban de acuerdo con las reglas de los Estados Unidos y se convirtieron en un problema porque no habían reglas realmente para tipos de sindicato portuario y se convirtió en un dolor de cabeza. Entonces, eso fue hasta antes de la reversión, don Carlos, eso fue hasta antes de la reversión, ¿no? Ya luego de la reversión que se retomó. Sí, eso fue antes de que nos entregaran el canal, entregaron primero los puertos y el ferrocarril. Correcto. No hay que olvidarse que el ferrocarril no le habían dado mantenimiento y eran realmente instalaciones muy malas. Pero nosotros no teníamos autoridad del ferrocarril ni teníamos autoridad portuaria. Había un desconocimiento y se ve Panamá con los puertos en la mano, no funcionaban bien, ¿no? Y entonces salieron a buscar operadores internacionales. Y el tipo de concesión que se hizo fue un híbrido. No aparece entre las 4 clásicas formas de dar concesión portuaria. Pero era lo que teníamos que hacer en ese momento por el desconocimiento. Es cuando se hace la Autoridad Portuaria de Panamá, ¿no? Pero para ver si se podía manejar y obviamente no estábamos preparados para hacerlo. Pero ya hoy por hoy tenemos el know-how. La mayor parte de esos puertos que están en Panamá son manejados por panameños. Claro. Ya tenemos mayor conocimiento de los mercados. Y por primera vez en la historia se le ha prendido el foco a la autoridad del canal, ¿no? Que hay otros negocios que podían realizarse. Se había hecho un departamento de otros negocios que fue cerrado. ¿Por qué? Porque un barco es una industria marítima flotante que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y cuando llega a puerto siempre requiere algún grado de servicio. Aquí los barcos llegan y tienen que irse a Cartagena y en el Pacífico a Lima. Claro. ¿No? A Perú, porque nosotros no ofrecemos el servicio salvo en la venta de búnker, ¿no? Y que es un negocio que podría ser muchísimo mejor, pero que, bueno, no está manejado de acuerdo con los reglamentos internacionales.
Sí, la semana pasada se mencionó que el próximo operador del puerto de Isla Margarita en Colón será seleccionado a través de un acto público internacional abierto a todos los competidores y se prevé que sea durante los primeros meses de 2026. Aquí vale señalar o recordar también que por orden del presidente de la República se expropiaron al menos 41 fincas de Isla Margarita que eran propiedad de Panamá Colón Container Port. PCCP era la sociedad que desde 2013 tenía estas concesiones en el área de Colón. Don Carlos, esto de expropiar terrenos, no sé cómo suena, no es muy común que escuchemos esto acá en nuestro territorio, ¿no? Bueno, ¿qué podía hacer el Estado? Posiblemente la posición geográfica más importante en el Caribe es donde está ubicada Isla Margarita. Desde la primera entrega de bases militares que hizo los Estados Unidos a Panamá fue Isla Margarita. ¿Qué era Isla Margarita? Don Carlos, ¿qué era Isla Margarita antes? Bueno, era la puerta de entrada del Canal de Panamá y formaba parte de un complejo marítimo importante, ¿no? La Isla Margarita, un poco solo, que tenía los puertos de submarinos que formaban el eje de defensa del Canal de Panamá. Hay que entender que ese es un problema que estamos muy conscientes los panameños, que todas las rutas marítimas, en caso de conflicto, se convierten en un atractivo de quien está en el conflicto. O sea, todas las rutas marítimas tienen acuerdos de defensa con otros países. Por ejemplo, en el caso de Singapur, tienen acuerdos de defensa con los Estados Unidos, con Inglaterra y con los países vecinos que forman un complejo de defensa, ¿no? O sea, cuando se empieza a construir el Canal de Panamá, ya por los norteamericanos, empieza también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente uno de los lugares donde se llevó la mayor conflagración de guerra fue el Océano Pacífico, que era donde era muy fuerte Japón y donde tenía instalaciones militares muy fuertes también los Estados Unidos, como el caso de Hawái. Entonces, la Isla Margarita, que es una parte de extensión de Colón. Que no es una isla, yo creo que es como una península, don Carlos, no es necesariamente una isla, sí, ¿verdad? Es una salida. No es necesariamente una isla, es efectivamente una península, por eso digo que es como una extensión de Colón, y formaba parte de ese complejo. Entonces nos entregan la Isla Margarita, se la pasan a la dirección ¿cómo se llama? De la gobernación de Colón, y entonces de ahí viene un proceso de venta de lotes, en fin, de una serie de cosas que se hicieron, pero todas con la marca de la corrupción. Y la última, que fue muy objetada y muy criticada por los órganos de difusión pública de Panamá, fue la que se hizo en el 2013. Que fue una concesión realmente que tenía muchísimo cuestionamiento. Pero todo eso forma parte de que no hay una estrategia marítima, una estrategia portuaria, no hay el conocimiento de la posición geográfica extraordinaria que tiene Panamá. Panamá no solamente une dos océanos, porque es una cintura delgada, sino que une dos continentes, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. O sea que en nada más hemos aprovechado una parte pequeñita de esa posición geográfica que es la región interoceánica. Entonces me parece que el paso que ha dado el gobierno, que es un paso riesgoso, porque las expropiaciones siempre tienen niveles de riesgo legal, es el correcto. Primera vez que un gobierno dice, vamos a tener un puerto ahí y lo vamos a hacer. No como antes que decían, ahí puede haber un puerto, pero vamos a ver qué negocio sacamos de una concesión. Y otra cosa que yo recomendaría es eliminar los contratos leyes.
ahí empieza una de las etapas más feas de la corrupción. Sí, y que hay que hacer una diferencia. Los diputados quieren votar y exigen un usufructo de lo que va a hacerse. Sí, O sea, empecemos perdiendo dinero por la desgracia de la corrupción. Sí, don Carlos, lo que quería hacer es la diferencia para beneficio de los oyentes, que los dos puertos que está licitando la autoridad del Canal de Panamá los hace bajo su decisión, ¿no? Porque incluso los terrenos de Corozal son propiedad de la autoridad del Canal de Panamá. En este caso, Isla Margarita sería también un proyecto portuario, pero estaría coordinado por la Autoridad Marítima de Panamá, es decir, por el Estado. Así es, así es. Porque obviamente que si hacemos procesos de concesión de acuerdo con lo que dice el manual de concesiones, tendríamos que tener una autoridad portuaria fuerte, bien diseñada, con expertos, que la Organización Marítima Internacional que le exige a las naciones responsabilidades portuarias pueda ejercer las funciones que le indican los convenios internacionales de navegación. Entonces, o sea, tenemos que rehacer nuestro sistema marítimo. Por eso he venido insistiendo desde hace muchísimos años en la necesidad de tener una estrategia bien diseñada. Fíjese, cuando nosotros estábamos en la comisión presidencial para la redacción del título constitucional, nos dimos cuenta que para proteger el canal, ¿no?, de la arpía política de Panamá, le pusimos una gran cantidad de controles, pero lo separamos del resto del país. Se convirtió en una entidad igualita al Canal Son, pero manejada por panameños. Entonces, ahí fue donde surge el artículo 317 de la Constitución, que dice más o menos que el Canal de Panamá y todas las entidades vinculadas al sector marítimo de Panamá formarán parte de una estrategia marítima. Se hizo la primera estrategia en el 2004 y se cumplió 100%. Se hizo la del 2008, que fue un decreto ley de la presidencia, y vino una administración que dijo: a mí no me interesa esto, y se perdió un trabajo que había costado una fortuna y se perdieron casi 2 millones de dólares que iba a dar el Banco Mundial para que la pusiéramos en ejecución. Claro. Entonces, este país no puede seguir así, en manos de gente ignorante del sector, sin tener un plan, sin tener una estrategia. Mi padre siempre me decía: si sales de la casa y no sabes a dónde vas, no sabes a dónde llegas. Entonces nosotros debemos tener una estrategia bien definida que nos permita seguir un camino que le haga que el país sea rico de verdad y no nada más un enclave encapsulado que es la región interoceánica. Para establecer algunas recomendaciones, mencioné en primer lugar el tema de la estrategia marítima de Panamá, que hay que hacer algunos cambios, don Carlos. Por ejemplo, si nos pudiera mencionar algunos. Bueno, la estrategia marítima se hizo en el 2008, si mal no recuerdo, y el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado, lo cual permitiría incorporar todo lo que es tecnología, todo lo que es la cadena de suministro, ¿no? Los controles que exige la Organización Marítima Internacional, que le corresponden al Estado, no a un concesionario, ¿no? Hay que preparar dentro de la autoridad marítima la dirección de puerto, que sea completamente una dirección similar a la de otros puertos, como el caso del puerto de Nueva York. Ellos lo que dan en concesiones son áreas portuarias, ¿no? Que el concesionario tiene que construir el muelle, ¿no? Y todo eso bajo una supervisión estricta, redactada en la concesión y manejada por la Autoridad Portuaria de Nueva York, New Jersey. Esa situación no solamente es para cumplir las reglamentaciones que deben tener los puertos internacionales, sino también para garantizarse
que la ciudad de Nueva York tenga beneficios que la hagan cada vez mucho más atractiva. O sea, la ciudad de Nueva York es una de las ciudades más ricas del mundo y se debe efectivamente a la forma como se manejan las concesiones portuarias, porque las concesiones portuarias están entregadas y dadas a empresas con el objetivo del mejoramiento de la ciudad de Nueva York. Fíjese usted la tremenda contradicción que tiene Panamá. Parece que hubiera pasado una guerra en la ciudad de Colón, ¿no? Los tres operadores portuarios, ¿qué hacen por la ciudad donde están ubicados esos puertos? Creo que hay algunos pequeños programas, don Carlos, pero como que no es lo suficiente para atender a esa ciudad, ¿no? Le conviene a los operadores portuarios que sea una gran ciudad. Ahora tenemos un puerto para cruceros, ¿no? Sí. Se bajan de los cruceros y salen y se montan en los buses y se van, no pasan por Colón. Sí, quizás es uno de los puntos que a lo mejor habrá que agregar en esos contratos de concesión que se hagan. Recomendaciones puntuales que pudiera hacerle, no sé si tanto a la ACP como la AMP sobre estas concesiones que se pretenden dar y que sean para beneficio y desarrollo del país. Lo primero que yo haría es solicitarle a la AMP que antes de meterse en esta aventura busque asesores del puerto de Nueva York, el New York Port Authority, y el puerto de Rotterdam. Han sido instalaciones portuarias extremadamente exitosas. Fíjese usted, donde más productos perecederos se venden en el mundo y se distribuyen en el mundo es en el puerto de Rotterdam. Nosotros no tenemos ni siquiera un muelle para la exportación de productos agrícolas. O sea, entonces que la orientación que vaya a tener el canal sea no solamente para utilidades para el mismo canal, sino al entorno donde están los puertos. No podemos seguir siendo un país con una extremada buena posición geográfica y con ciudades muy pobres al lado de esos puertos. Claro. Entonces, yo recomendaría formalmente que el Canal de Panamá busque asesoramiento en esos dos puertos que han sido tremendamente exitosos y han beneficiado a la ciudad donde están instalados esos puertos. Bueno. Esa sería mi primera y gran recomendación. Como no, don Carlos.